Pues muy buenas tardes a toda la audiencia. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador por esta invitación. Me es un placer, me es un gusto compartir esta tarde con la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Y bueno, hoy nos toca hablar de un tema del monitoreo de la ventilación mecánica, un tema de vital importancia en la unidad de cuidados intensivos en el paciente en estado crítico. Y bueno, la pandemia también fue un tema relevante para nosotros como profesional de enfermería. Pues como ya lo habían platicado, mi nombre es Berenice, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. También soy enfermera IMSS en el área de medicina preventiva, entre muchas otras cosas. Pero hoy hablaremos esta tarde del monitoreo de la ventilación mecánica. El monitoreo de la ventilación mecánica, bueno, la monitorización es una prioridad de la mecánica pulmonar, es imprescindible para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad causante de cualquier proceso, así como para tomar las decisiones terapéuticas pertinentes a través de estas mediciones. Se puede mantener la función pulmonar en condiciones óptimas durante la ventilación mecánica y elegir el momento adecuado para el destete o la desconexión de la misma. Hablar hoy por hoy del monitoreo de la ventilación mecánica es un poco complejo, ya que cada día también la industria crece cada día más ofreciéndonos diferentes dispositivos en beneficio del paciente, pero también a veces nosotros como profesional de enfermería es un reto saber conocer y manejar todos estos dispositivos y diferentes marcas que nos maneja la industria, la calibración y el manejo también de cada equipo. Al hablar de monitoreo, no solamente tenemos un paciente intubado, no solamente estamos manejando un tubo orotraqueal, como ya bien lo decía ahorita el maestro Niño, también tenemos monitoreo multimodal, seguramente tenemos también por ahí alguna complicación renal, alguna diálisis, hemodiálisis, aminas, catéter Swan-Ganz, línea arterial, no lo sé, es un paciente que está completamente invadido. Entonces el monitoreo no solamente va a ser específicamente respiratorio, también puede ser neurológico, que es el tema que acabamos de tocar de vital importancia, hemodinámico, renal y metabólico nutricional. De vital importancia hacer la valoración cefalocaudal en este tipo de pacientes que están sometidos a una ventilación mecánica. La Asociación Americana de Cuadros Respiratorios, entre algunas otras también, bueno, ellos nos dicen un punto de referencia para el manejo de este tipo de pacientes, para la competencia también de la ventilación mecánica, que incluye la posibilidad de aplicar para practicar todas las modalidades. Como les decía, la industria ha crecido tanto y nos ofrecen de pronto tantas modalidades de ventilación mecánica. Sin embargo, estamos conscientes que en nuestra unidad de cuidados intensivos realmente sea la unidad en la que nos encontramos 4 modalidades principales, que son controlado, literal, ya sea por presión o por volumen, que se inicia, mantiene y termina por el ventilador. La asistida se inicia por el paciente, pero se mantiene y termina con los criterios preestablecidos. Sin embargo, hoy en día entendemos que también ya los modos vienen ya no como controlado o asistido, sino como asisto controlado. Esto va a depender de que el paciente esté completamente sedado, anestesiado y relajado o ya empiece a tener automatismo. Cuando ya mi paciente empieza a tener automatismo, ya no lo decimos que está en una modalidad controlada, sino en una modalidad asisto controlada y no necesitamos hacer el cambio de modalidad, automáticamente hablamos de una modalidad asisto control. Enlazo portada donde el paciente recibe cierto apoyo de presión-volumen por parte del ventilador y apoya a disminuir todo el trabajo respiratorio propio o impuesto, ya sea por el poder mecánico o lo que nosotros hayamos programado. La espontánea, de manera que respiramos en condiciones normales, nosotros donde ya nosotros empezamos a hacer todas las valoraciones metabólicas, fuerza muscular, todos los predictores propios del retiro de la ventilación mecánica. Y por supuesto, no olvidemos la modalidad espontánea para la valoración de ello. En la monitorización, por supuesto, de las curvas de función respiratoria, la representación gráfica de los cambios que presenta variable fisiológica determinada a un ciclo respiratorio para analizar la fisiopatología de un proceso determinado, para detectar los cambios en el estado clínico, para optimizar la estrategia ventilatoria, valoración de la respuesta a un determinado tratamiento o cambio ventilatorio,
evitar complicaciones o algún tipo de iatrogenia, evaluar, por supuesto, el retiro del winning, el winning o el retiro de la ventilación mecánica, el destete, y establecer un pronóstico de evaluación o de evolución de mi paciente. En el monitoreo tenemos diferentes parámetros que monitorear nosotros como enfermeros intensivistas a pie de cama, hacer sinergia con el médico, hacer sinergia ambos especialistas, tanto como el médico de cuidados intensivos como el enfermero de cuidados intensivos, juntos hacer esta sinergia en el conocimiento y en los cambios, en el monitoreo que está pasando y estamos evaluando a nuestro paciente. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los principios? Recordemos que quien está a pie de cama prácticamente todo el turno somos nosotros al 100% enfermería. El profesional de enfermería sabe y conoce los cambios que están pasando, tanto de manera en el monitoreo en cuanto a tecnología invasiva avanzada o en cuanto al monitoreo clínico a pie de cama. Todos los cambios los estamos registrando nosotros. Y esto lo vamos a ver aterrizándolo directamente al ventilador, cuáles van a ser los cambios propios de la mecánica pulmonar, evaluando desde las asincronías o posibles asincronías como autopip o PIP intrínseco, que si el flujo expiratorio no cesa antes de iniciar la siguiente respiración, se pueden producir un atrapamiento de gas. Hay que verificarlo inmediatamente en la curva. Esto aumenta la presión de los alvéolos durante la expiración o la respiración final. El volumen corriente, que es la cantidad de aire que se entrega de respiración a respiración. Si el volumen corriente es expirado o inspirado, puede ser por varias causas. Hay que verificar la fuga del circuito, hay que verificar el neumotaponador que realmente tenga el calibre del tubo de acuerdo al peso, talla predicho a cada paciente, que realmente valora el neumotaponador. Si no tengo un neumotacómetro para medirlo directamente con mi barométro de presión con el que estoy tomando la presión arterial normal, vigilando la tensión, y que realmente tenga el aire correcto y la presión correcta para evitar algún daño, alguna estenosis ahí. Fuga en el paciente también hay que verificarlo, tanto es importante que no esté con tanta presión como disminuida para evitar ahí la fuga en el tubo orotraqueal. El flujo, la velocidad que es entregado, exhalado, el flujo expiratorio, el tipo de onda que yo voy a programar en este tipo de paciente, ya sea cuadrada, desacelerada, sinusonodal, para monitorear todo lo que son la ventilación. Recordemos que inspiramos oxígeno y inhalamos CO2. El monitoreo también de los espacios muertos, los volúmenes, las capacidades de lo que le estamos metiendo a cada paciente de acuerdo a su peso, talla que está manejando. Los tiempos inspiratorios también son de vital importancia estarlos monitoreando. El tiempo inspiratorio, que generalmente es de 1, y el tiempo exhalatorio, que es de 2, o lo que le llamamos relación IE, que es la relación de duración de la inspiración en el tiempo inspiratorio y en el tiempo exhalatorio. Recordemos también que aquí el tipo de asincronías en el doble disparo nos hacen un daño irreversible en el manejo de este tipo de pacientes. La sensibilidad o el trigger, que es la manera por la cual el ventilador detecta el mínimo esfuerzo del paciente, estar monitoreando realmente si mi paciente tiene una nutrición adecuada. Generalmente cuando el paciente se aborda en la unidad de urgencias o de emergencias en una intubación ya sea electiva o de secuencia rápida, cuando lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos, de pronto lo manejamos con una solución y decimos, ok, está saturando bien, tengo buena saturación, buena capnografía, tengo buena eliminación de CO2, pero no nosotros comentamos o propiamente hablamos médico, enfermera, para saber qué tipo de nutrición va a iniciar este paciente y por supuesto sea mucho más fácil el retiro de la ventilación mecánica. Todos los parámetros iniciales y los parámetros que vamos a monitorear desde un primer momento que nosotros programamos a este tipo de pacientes, desde el volumen minuto, a través de la sustitución de diferentes fórmulas en casos en peso predicho o peso ideal, una superficie corporeal, dependiendo si es femenino o es masculino, sustituir este tipo de valores para hacer los cálculos. La mayoría de los ventiladores mecánicos hoy en día ya nos traen para calcular peso, género, número de tubo, etc. Pero, sin embargo, hay que tener claro nosotros calcular este tipo de volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros kilogramo peso predicho si no hablamos de metas de protección pulmonar. Si hablamos de metas de protección pulmonar, por supuesto, volúmenes corrientes bajos.
una frecuencia respiratoria que es igual al volumen minuto entre el volumen tidal, una PIP de 6 centímetros de agua. Generalmente luego nos da miedo programar ahí las PIPs en un primer momento en el ventilador de 4 a 5. Recordemos siempre que un paciente que está sometido a ventilación mecánica, vamos a iniciar con PIP por arriba de 6 e ir subiendo de 2 en 2 y de la misma manera ir disminuyendo dependiendo cuál sea el objetivo de oxigenación o de reclutación, dependiendo cuál sea nuestra meta. La programación de la FIO2, inicial, a lo mejor titularla un 100%, la importancia más adelante comentaré la importancia de la titulación de FIO2 en el manejo de este tipo de pacientes. La relación IE, como ya se los comentaba. La ventilación mecánica antes era conocer las modalidades, todo lo que teníamos en presión de soporte, en autoflow, para apoyar a este tipo de pacientes. Hoy en día en nuestras actualidades de ventilación mecánica hablamos de metas de protección pulmonar. El menos daño que le podamos hacer al paciente, siempre ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, todos estos parámetros que nosotros programamos deben estar sometidos a estas metas. Con FIO2 de no mayor 60-50%, saturación, incluso Arnés dice que hasta un 88%, una presión parcial de oxígeno no mayor a 60 milímetros de mercurio, un trigger de 1 a 2 en litros minutos, centímetros de agua y una presión soporte de 10, no mayor a 10 centímetros de agua, un flujo de 40 a 60 litros minuto para mantener presiones por abajo de 30 centímetros de agua. En la monitorización hablamos de la curva fisiológica. Nosotros, para poder entender y voltear a ver a nuestro ventilador ya con el paciente programado, con el paciente monitoreado, con el paciente que está sometido a ventilación mecánica, debemos entender esta parte fisiológica. De la misma manera que nosotros entendemos la fisiología de la línea arterial, por ejemplo, que dicen si le subo, incremento, disminuye, hay buena perfusión, no hay buena perfusión. De la misma manera nosotros, al voltear a ver nuestro ventilador, saber qué es lo que está pasando, entender la parte fisiológica que tenemos un PIB de 5 centímetros de agua, una máxima alcanzada, una presión pico, una presión meseta y una deflación con algún tipo de onda que nosotros programemos al ventilador, ya sea cuadrada, desacelerada, acelerada o sinoidal, para saber qué es lo que está pasando en un trastorno. En las curvas, como les decía, el monitoreo de la ventilación mecánica a través de las curvas lo podemos hacer a través del flujo, la presión y el volumen, recordando principios básicos de la ventilación mecánica. Si nosotros estamos programando por volumen, mi presión va a ser variable. Si nosotros estamos programando por presión, mi volumen va a ser variable de acuerdo al tipo de patología. Hay pacientes que si pensáramos en un EPOC en que manejaríamoslo por presión, hay pacientes que se acoplan perfecto a volumen. Entonces el monitoreo va mucho a depender de ello, ya directamente manejado en el modo convencional, directamente en el ventilador, haciendo todo el análisis en general. Lo que nosotros tenemos de manera programada, que lo vemos aquí abajo en el ventilador, la cantidad de FIO2, una fracción inspirada de oxígeno, una presión inspiratoria, una frecuencia respiratoria de acuerdo a la raza etaria de paciente que estemos manejando. Puede ser un neonato, puede ser un pediátrico, puede ser un adulto, un tiempo inspiratorio, una PIP, una sensibilidad, un trigger y por supuesto que hoy por hoy, como les digo, podemos monitorear N cantidad de cosas en este tipo de la nueva tecnología y en este tipo de ventiladores. Entonces, vemos la ventilación controlada por presión o por volumen en modos convencionales, haciendo versus la comparación a qué se adapta cada paciente. ¿Y cómo? A través, como les digo, a través del tipo de curvas. Aquí tenemos una ventilación controlada por presión, donde vemos el flujo constante, la presión va a ser constante, sin embargo, el volumen va a ser variable. A veces preferimos prefijar la presión para evitar daños de barotrauma o volutrauma y el volumen es más noble, el volumen va a buscar el espacio sin hacer tanto daño como la presión. En la modalidad de SIMD que de pronto nosotros no tenemos, decimos que es una modalidad obsoleta, no es tan obsoleta. Recordemos aquellos pacientes con miastenia gravis, con Guillain-Barré, que llegan de un primer momento a la unidad de urgencias y a terapia intensiva. Sin embargo, no los vamos a tener ahí por más de 20 días
porque el criterio dice que después de 14 a 21 días es lo máximo que podemos mantener un tubo orotraqueal. En este tipo de pacientes vamos a pensar en una traqueostomía y el manejo se le va a dar en medicina interna hasta que este paciente inicie ahí su rehabilitación, que más que un compromiso ventilatorio, tiene un compromiso de deterioro muscular. Entonces, también tenemos la presión soporte, la modalidad de presión soporte cuando ya empezamos a pensar en una retirada de la ventilación mecánica, donde solo asiste a las respiraciones espontáneas. Cuando el paciente empieza a tener automatismo, automáticamente la presión de soporte le ayuda a terminar ese ciclo respiratorio de acuerdo a la demanda que el paciente requiera. En las asincronías, también en el monitoreo, es importante vigilar este tipo de autodisparos que hacen demasiado daño al pulmón, que hacen demasiado daño a la mecánica pulmonar. El autodisparo ocurre cuando el ventilador entrega ciclos respiratorios sin la demanda del paciente y aumento de la frecuencia respiratoria por arriba del valor programado. Si yo programé de 16 a 18 respiraciones y veo que me está haciendo 24 y está sedado, anestesiado, relajado, de vital importancia verificar qué es lo que está pasando con mi ventilador. Probablemente esté descalibrado o verificar si es el ventilador o es el paciente. Esto puede deberse a fugas, movimientos del circuito, incluso en oscilaciones cardíacas cuando no está ajustada de manera adecuada la sensibilidad respiratoria. De vital importancia la programación en cada ventilador. También lo que comentábamos ahorita, justo que acababa de hablar el maestro Niño, en el monitoreo ya neurocrítico, también la ventilación mecánica ha avanzado en este tipo de sentido para la protección de ello mismo, para lo cual tenemos una modalidad NAVA, que es la ventilación asistida ajustada neuronalmente, llamada NAVA, que es un nuevo modo de ventilación mecánica asistida basada en la utilización y señal obtenida de la actividad eléctrica diafragmática, llamada EDI, para el control del ventilador. La EDI representa directamente el impulso ventilatorio central y refleja la duración de la intensidad con el que el paciente desea ventilar. Durante la NAVA, la asistencia inspiratoria, se inicia en el momento en el que el centro respiratorio lo demanda y el disparo es independiente a cualquier componente neumático. Durante la inspiración, la presión es suministrada proporcional por la EDI y la presurización inspiratoria cesa cuando la actividad neuronal y diafragmática comienza a disminuir tras alcanzar un valor máximo. Bueno, por sus características, el modo NAVA ofrece un nuevo enfoque conceptual a la ventilación mecánica que puede mejorar significativamente en el intercambio entre paciente-ventilador y puede aumentar la descarga muscular efectiva durante la ventilación asistida y, por supuesto, la protección neurológica. La importancia, otro monitoreo que de pronto olvidamos como colegas, es el consumo, el abuso del consumo de oxígeno en la UTI. De pronto el paciente cuando es intubado titulamos una FiO2 al 100%, pero es de vital importancia que no olvidemos nuestros dos indicadores de calidad si es que hablamos de manera respiratoria, que son la capnografía y la oximetría o de pulso para verificar. Es tan importante la titulación de la FiO2 que tengo concentrada en el ventilador como la que tengo en mi gasometría arterial. La PAFI es de vital importancia estarla nosotros monitoreando constantemente para hacer la titulación y el menos daño posible por los radicales libres que tenemos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, recordemos que la fracción inspirada de la cantidad de oxígeno que entra a la vía aérea desde un 21% hasta un 100% solamente con fines terapéuticos. Sin embargo, hay que irla titulando poco a poco. Mientras menos concentración de oxígeno utilicemos en este tipo de pacientes, mucho mejor va a ser su proceso para el retiro de ello también. Es importante la presurización, la distensibilidad y la resistencia en el manejo, la cascada de oxígeno, por supuesto, el gas humidificado, que recordemos que también en este tipo de pacientes con muy mal manejo de secreciones, porque al final de cuentas el tubo orotraqueal es un cuerpo extraño, por lo cual vamos a estar teniendo constantemente el mal manejo de secreciones y es de vital importancia la humedad en este tipo de pacientes. Sin embargo, no por tiempos prolongados. Como les decía, el monitoreo también, el tipo de asincronías en este tipo de modalidades, como son SIMB y presión de soporte, el doble disparo, cuando el paciente empieza a tener automatismo y él empieza a respirar solo, es importante que nosotros en el monitoreo estemos manejando y visualizando este tipo de asincronías.
las respiraciones que nosotros tenemos programadas, más las que está haciendo el paciente, sin que haya este doble disparo en el ínter. Aquí en las modalidades avanzadas, cuando hablamos de la monitorización, como les decía, ya hoy en día el ventilador nos puede monitorear prácticamente fuerza muscular, podemos hacer una espirometría con los General Electric, el G, etc. Y también tenemos tecnología que nos ofrece las modalidades actuales como APRB, como B-Level, que realmente, al menos en mi experiencia en la unidad de cuidados intensivos, son modalidades que, pues bueno, no nos han dado resultados de pronto, ni siquiera en pacientes con SIRA, por la complejidad que representa la propia patología y, bueno, la versatilidad que nos están presentando las nuevas modalidades de ventilación mecánica. Otro monitoreo importante que debemos hacer, por supuesto, durante la ventilación mecánica debe de ser la presión positiva al final de la expiración. Esta ha sido exponencial y fundamental ya en muchos estudios de patologías pulmonares, sobre todo su relación directa con el síndrome de dificultad respiratoria, con SIRA o con SIDRA, como ustedes lo ubiquen, presentando los cambios y avances en metas de protección pulmonar, incluyendo volúmenes corrientes bajos, presión plateus por abajo de 30 centímetros de agua, que ese es el objetivo en la vía aérea, la presión de distensión menor, llamamos al poder mecánico del ventilador por abajo de 13, aplicación de la PIP mayor a 5 centímetros de agua, logrando disminuir, por supuesto, la mortalidad de esta entidad. La aplicación de PIP implica un reto al clínico, porque recordemos que si nosotros desconectamos por accidente en un PIP de 14, 16, colapsamos y la recuperación para volver a ganar otra vez es muy complejo. Esto nos lleva, por supuesto, a la lesión, al colapso de la mayoría de los alvéolos y ya la lesión, por supuesto, de los daños bili propia del ventilador, repercutiendo a su vez en los demás órganos y, por supuesto, sistemas. Nosotros hacemos este monitoreo continuo por parte de enfermería. Desde el momento que se inicia la ventilación mecánica, registramos el día, la fecha, la hora, el nombre, la modalidad de la ventilación mecánica, el volumen minuto, el volumen corriente, la PIP, la presión de soporte, la sensibilidad, el tiempo inspiratorio, los tiempos pausa, la relación IE, etc., tanto inspiratorios como exhalatorios, para saber el manejo de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos una unidad de cuidados intensivos, tenemos estancia corta que se ha convertido en una unidad de cuidados intensivos, en un área pequeña, semicríticos, que consta de 8 camas, y es importante al final de los tiempos hacer investigación para poder saber a qué se acopla mucho mejor el paciente. Dentro del monitoreo también vamos a hacer el touchscreen, la congelación de mis parámetros programados, las metas de protección pulmonar, que estos son volumen corriente bajos, como les decía, es el objetivo, una PIP menor a 13 centímetros de agua, la FiO2 mínimo para mantener arriba una saturación 88-92%, con una presión parcial de oxígeno de 55-70 milímetros de mercurio, una presión plateo por abajo de 27 centímetros de agua, un driving de presión menos 13 centímetros de agua, y como les decía, importante el poder mecánico no más de 12 joules y la presión máxima menor de 13 centímetros de agua. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Cuál es la utilidad en la clínica de la medición y control del driving? Que es el poder de distensión, el poder de distensibilidad, es donde el paciente que se encuentra sin esfuerzo respiratorio, sin asincronía, sin hiponinsuflación dinámica evidente, esto es igual a la distensión de la presión plateo menos el PIP. Esto se realiza con una pausa inspiratoria de 0.5 segundos y, bueno, pues ese es mi objetivo, medir justamente la distensibilidad. El objetivo, bueno, también es corregir los gases sanguíneos en el manejo de la ventilación mecánica, el monitoreo a través de la valoración de gases arteriales. Va a depender mucho en qué país nos encontremos. Si hablamos de México, que estamos a 2.200 metros de altura, si estamos en Perú, que es mucho más alta, si estamos en Bogotá, que también son otros parámetros, pero al final del día, nuestro objetivo va a ser el mismo, un potencial de hidrogeniones, una presión arterial de oxígeno, una presión arterial de CO2, un HCO3, una saturación de oxígeno, y por supuesto algo que no debemos olvidar en el monitoreo de este tipo de pacientes es el lactato que nos puede sí o no medir los predictores de extubación, un parámetro importante en la toma de decisión si retiramos o no el tubo orotraqueal.
Entonces, los parámetros gasométricos en la sangre arterial debemos de siempre corregirlos a través de los valores. Cada cambio que nosotros hacemos en el ventilador nos va a ayudar a mejorar o a, desafortunadamente, empeorar al paciente. El logaritmo decimal negativo de la concentración de iones de hidrógeno, de un pH de 7.35 a 7.45, una presión parcial de oxígeno, una presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial de 35 a 45 milímetros de mercurio, una concentración actual de bicarbonato de 21 a 27 milimol, concentración actual de bicarbonato, concentración estándar de bicarbonato, el exceso de base también en la sangre, una presión parcial de oxígeno en la sangre, un contenido total de dióxido de carbono en el plasma, la saturación de oxígeno, que son principalmente el monitoreo que yo voy a hacer durante la ventilación mecánica. También la programación de alarmas, no la olvidemos, recordemos que si nosotros no programamos las alarmas adecuadamente, tanto presión de vía aérea, volumen expirado, frecuencia respiratoria, el tiempo de apnea, no más de 15 a 20 segundos, los parámetros que nosotros programamos en el ventilador no le van a llegar adecuadamente al paciente. Entonces, es de vital importancia. Entonces, la monitorización va a ser a través de la clínica, signos vitales, la saturación de oxígeno, 2 indicadores de calidad, oximetría de pulso y capnografía, gasometría arterial, la presión meseta no mayor a 30 centímetros de agua a través del Ribing y la presión pausa 0.5 segundos, la presión de conducción, el driving y por supuesto las curvas de ventilación mecánica, presión tiempo, flujo tiempo y la detección a tiempo de asincronías para evitar el mayor daño posible. Sus complicaciones propias del ventilador a través de los daños Billy, que hoy en día hemos estudiado un poco más y hemos aterrizado, que son el volutrauma, el barotrauma, atelitrauma, los biotrauma, los daños Silly, el ergonotrauma, por supuesto también los biotrauma, que son propios del ventilador. Por eso la importancia de la calibración del ventilador cada vez que el paciente se va de alta o cada vez que el paciente fallece, la importancia de calibrar ese ventilador mecánico antes de conectarlo nuevamente a otro paciente. El tubo orotraqueal, ese es propio de nosotros como recurso humano, nosotros profesionales que estamos trabajando directamente con el paciente, la lesión de la vía aérea de úlceras por presión, lesión de las cuerdas bucales, la fístula traqueosofágica y estenosis traqueal. De vital importancia la vigilancia en el neumotaponador. Las sistémicas, las NAVA, que desde el primer momento que se intuba, bueno, estamos regalando ya ahí un barrido de microorganismos, las neumonías asociadas a la ventilación, la toxicidad por oxígeno y las alteraciones hemodinámicas. Recordemos que las presiones elevadas que manejamos en la ventilación, en lo respiratorio, impactan en los volúmenes del ventrículo derecho, etc. Hay un daño hemodinámico severo. Como profesionales de enfermería, no de olvidar nuestros cuidados de enfermería, que son la posición, nuestras directrices de enfermería, la posición de cama de 30 a 45 grados, el cepillo dental y aplicación de spray con clorexidina al 0.12% 30 minutos después del cepillado dental. No tengamos miedo, hagamos perfectamente ese aseo bucal, dejamos pasar 30 minutos y ministremos esa clorexidina para justamente prevenir en nuestros paquetes preventivos de cero bacteremias. Una de las más importantes es el de prevención de neumonías, entonces realmente realicémoslos con cuidado, pero sin tener miedo de movilizar ese tubo orotraqueal. La movilidad del paciente es de vital importancia, no importa que esté intubado. Recordemos que si está intubado, mientras hemodinámicamente no esté comprometido, podemos bajarlo al reposet sin problema. La realización de ejercicios respiratorios posterior al retiro del tubo orotraqueal, la aspiración de secreciones con circuito cerrado, por supuesto con lavado de manos como primer protocolo a nivel nacional y mundial, vigilancia del neumotaponamiento, que ya se los he manejado, la aspiración gentil de secreciones valorando los campos pulmonares, como les repito. La tecnología es de vital importancia, pero la clínica nunca debemos olvidarlo. Manejar, valorar correctamente todos los sistemas, el respiratorio de vital importancia, sobre todo si tenemos un tubo orotraqueal. Signos vitales, laboratorios y por supuesto el ventilador. La importancia, como ya lo comentaban, de la pseudoanalgesia en pacientes con ventilación mecánica, verificar la escala de valoración SAS o RASH, valoración del delirium y la administración de ansiolíticos. Recordemos que este tipo de pacientes generalmente tenemos esta complicación, el manejo del delirium, estar vigilándolo constantemente. Y por supuesto, si hablamos de un traslado del paciente con ventilación mecánica, verificar la sedación del paciente, contar
contar con el equipo multidisciplinario para el traslado, médico, enfermera, inhaloterapeuta, camillero, todos son de vital importancia y sobre todo si el paciente está críticamente grave. A su vez, avisar al sitio, por supuesto, de traslado, dependiendo de dónde vayamos, a Neuro, a TAC, a donde sea, que ellos ya nos estén esperando. Y si se realizara algún estudio de gabinete, llevar analgésico y sedante y relajante muscular en caso necesario, dependiendo la gravedad del paciente. Como les decía, la importancia de la calibración en los cuidados de enfermería hacia el paciente. Retiro el ventilador que acabo de utilizar y es de vital importancia calibrarlo, además de todo el proceso de desinfección en selle, con lo que son las membranas, la válvula de PIP, etc., la calibración del ventilador. Si yo tengo 400 de volumen corriente programado en el ventilador, son los 400 de volumen corriente en mi pulmón fisiológico y los 400 volumen que me debe dar en los datos nanológicos de la computadora. Si yo ya tengo calibrado eso, entonces ahora sí voy a volver a utilizar el ventilador con un nuevo paciente. No olvidemos todos los daños Billy que esto nos causa por evitar no calibrar correctamente el ventilador. Hacemos que respirar sea la cosa más fácil del mundo. Sin embargo, hablando ya en la unidad de cuidados intensivos, recordemos que de pronto, bueno, pues no, el paciente está críticamente enfermo. Recomendación de bibliografía manejada en la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias.